Nos está visitando en el piso de la radio Martín Ocampo, quien es presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. También ocupa un cargo que es muy importante, que ahora nos vas a contar, Martín, de qué se trata cuando hablamos del defensor de los derechos de la Ciudad de Buenos Aires, el abogado de la Ciudad de Buenos Aires, el que fuiste nombrado hace poco, ¿no, Martín? Bueno, gracias por venir primero. Gracias por la invitación. Contento de estar acá con vos. Sí, va, poco. Cuando comenzó la gestión, claro. empezó la gestión de Jorge. De Macri. Me designaron primero porque eso tiene un trámite constitucional. Me designaron procurador a cargo de la Procuración, procurador adjunto a cargo. Y después, bueno, con el acuerdo legislativo, después fui procurador de la ciudad ya. ¿Está bien definirlo al procurador como el abogado de la ciudad? En una parte del trabajo sí, es abogado, o sea, es un trabajo de abogado, es el que lleva todos los juicios de la ciudad, tanto como demandante como demandado, así que si alguien le hace juicio a la ciudad, me toca contestarle la demanda y llevar los juicios, y si la ciudad hace juicio, como en el caso de estos juicios que tenemos en la Corte, los tenemos que llevar yo con el equipo de gente que trabaja en la Procuración, y aparte tiene una función que es menos conocida, pero para mí es la más sustantiva en términos de la organización institucional de la ciudad, que es el control de legalidad, que controla que los actos que emite el gobierno estén ajustados al marco jurídico y legal de la ciudad y de la nación. Es decir, por eso también es un órgano de control la Procuración y por eso también requiere acuerdo legislativo. No es solamente el abogado del jefe de gobierno, es un órgano de control. Y me toca dictaminar en casi todos los actos importantes y decisiones importantes que toma el gobierno, me toca emitir opinión jurídica, ¿no? Claro, está bien, porque esa opinión jurídica es casi al mismo tiempo que se va realizando la gestión, no como el análisis que hacen las auditorías, por ejemplo, que es una vez que, no sé, años después que se ha tomado la decisión. Auditoría y la sindicatura, que son los dos órganos de control ex post, se llama, porque son órganos de control posteriores al hecho. Esto es anterior, es decir, yo tengo que, antes de que le llegue un proyecto de decreto, no sé, o de DNU, o de una resolución de un ministro, y yo tengo que evaluar antes si ese proyecto está ajustado al marco jurídico legal de la Ciudad de Buenos Aires. Y dictamino si sí o no, o recomiendo, en todo caso, si hay ajustarlo, si hay alguna cuestión que se puede solucionar. Claro. Por ejemplo, para traerlo a tierra, ese tema que es importante, están todo lo que tiene que ver la discusión entre nación y ciudad, que sea, no sé si judicializado, pero por lo menos está en un debate jurídico con respecto a la coparticipación, bueno, al tema de qué se hace con la policía, con las cárceles, todos esos temas te inmiscuyen. Y sí, en algún punto sí, efectivamente los de la coparticipación sí, porque la ciudad hizo un reclamo en la Corte y yo soy el encargado de llevar el juicio en la Corte. Así que sí, eso es directamente. En los otros, cuando empieza a desplegarse alguna acción de la administración, sí me toca intervenir. Desde el punto de vista del procurador, más allá de que yo intervengo muchas veces en estos temas, por ejemplo, el tema a través de los colectivos o del rol de la ciudad y las relaciones de la autonomía de la ciudad, en mi carácter de presidente del partido, ¿no? Políticamente, como político, pero no como abogado. Ahora, políticamente esos temas también son interesantes, ¿no? Porque ¿qué notas en el gobierno de Milei con respecto a la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que había, y perdóname que me respondo a mí mismo, había una suerte no sé, una perspectiva interesante en cuanto a que se pensaba que Milei iba a cambiar esa relación que tenía con la Ciudad de Buenos Aires en función de su presidencia, que iba a ser distinto a lo que era el kirchnerismo o el peronismo. ¿Cambió algo? Mira, yo creo que lo único que cambió es la presentación pública, pero en realidad me parece que hay una misma matriz. Con relación a la ciudad, y yo ya lo veo en el mileísmo en general, digamos. Veo muchas similitudes entre el mileísmo y el kirchnerismo. Que se expresan en un montón de políticas públicas y en un montón de posicionamientos políticos. Y las formas, sobre todo, en que se posicionan se toman esas posiciones. Por ahí dicen cosas distintas, pero las formas en que las instrumentan son exactamente las mismas. Y a mí eso sí, ya lo vengo diciendo que es un punto de quiebre. Y en la relación con la ciudad lo veo también, es parecido. No sé, el kirchnerismo le sacó la coparticipación en la ciudad. Y una vez, ¿te acordás? Fue hace un tiempo la transferencia del subte de golpe, tirándoselo por la cabeza a Macri, hostigando a la ciudad en cuanto podía. Y el gobierno de Milei
no lo dice ni hace alarde de esa situación, pero lo hace. Bueno, con los colectivos, por ejemplo. Bueno, ahora con los colectivos, sin consultar, sale un funcionario importante de la cartera de transporte, lo anuncia en la Cámara de Diputados, una cosa que tiene que ser acordado, que yo lo llamé en su momento populismo con bolsillo ajeno, porque él decidía que los porteños tenían que pagar el subsidio del transporte que administra que administraba él. Claro, sin decirlo así. Él fija la tarifa, claro, fija los costos de prestación, la forma de prestación, y lo tendrían que pagar los porteños. Entonces me parecía que no es el camino. El camino es hablar, en todo caso, como tienen que hablar dos estados, el Estado de la Ciudad y el Estado Nacional, en busca de soluciones que hagan a una política pública que le mejore la calidad de vida de los argentinos, que ese debería ser el único fin que tendría que tener cualquier dirigente político. Yo lo que sí veo en el mileísmo y en esta relación con el PRO en general, sí, que hay una tensión ahí, ¿no? Entre Macri Mauricio, Milei, el PRO en general, y esa discusión política Patricia de qué espacio político van a representar y cuál es el sujeto social al que le hablan, que parece que hay una competencia, parece que los dos se quieren, pero en el fondo parece que hay relaciones desconfianza, no sé, Milei está construyendo su propio camino y parece ser que lo quiere construir sobre la ceniza del PRO, pero bueno. Bueno, de eso el radicalismo, es el tema del PRO. De eso el radicalismo sí sabe bastante, ¿no? Porque el radicalismo hizo una alianza en su momento con el PRO, y esa alianza hoy lo vemos con los resultados, desdibujó bastante el partido. ¿Vos crees que el PRO en esta relación con Milei puede correr la misma suerte que corrió el radicalismo? Me hago cargo, decime no, el radicalismo está bárbaro. No, yo no pienso que sea que la alianza con el PRO, la alianza de Juntos por el Cambio, en realidad fue con más que gente que el PRO, fue una alianza importante para la Argentina. Primero, porque una de las bases fundamentales de cualquier democracia es la posibilidad de alternancia. Y Juntos por el Cambio se constituyó como una alternancia al modelo peronista. Un modelo más republicano, con otra mirada, menos no populista. Y eso fue lo central. Sí. ¿Qué pasa? Cuando viene Milei, se despliega una nueva lógica, un nuevo actor en la política. La política argentina en los últimos años se había dividido entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Y el eje central, el vector de la política que definía era el kirchnerismo. Sí. Eso está cambiando. Entonces, ahora hay mucha gente que es mileísta y antimileísta. El PRO tiene algunas coincidencias, veo yo, con algunas cosas que sostiene, pero yo veo que toda la parte republicana, no veo ningún tipo de coincidencias. Por lo menos era lo que nos decían nosotros cuando estábamos en la alianza. Sí. Por eso yo insisto que hay muchos parecidos entre el kirchnerismo y el mileísmo. Cuando uno ve los ataques a los medios de comunicación, a los periodistas, el kirchnerismo hacía escraches públicos a periodistas. Y esto en las redes. En las redes sociales. No se usa más la calle. Claro, no se usa más la calle, pero es lo mismo. Es la misma metodología. Sí. O manda a los troles a meterse con temas, hasta temas personales de los comunicadores, incluso con los medios. Y para nosotros, para los radicales, la libertad de expresión no es solamente un derecho de los periodistas a decir lo que piensan, es un derecho de toda la sociedad. Y a informarse. Y es un derecho a la información y es constructor de la democracia. No hay democracia posible sin libertad de expresión. Entonces, para mí, esos son temas. Otra cosa que veo muy similar, esta idea de cambio cultural y de construcción de una nueva realidad cultural, ¿no? Viene el kirchnerismo y a todos los edificios los va a llamar Néstor Kirchner, y le cambian el nombre. Y te ponen el busto de Menem. Ellos cambian, quieren sacar todos los nombres de Néstor Kirchner y poner nombres de personajes que afines a de Thatcher, Menem, y es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y también ese cierto desprecio por la institucionalidad, es decir, la no construcción de instituciones fuertes, ¿no? Todo se basa en la estructura de poder de un hombre, de una persona, y eso a mí y al partido no le va, no es lo que nosotros queremos. Y por último te diría, y por ahí el más importante, es el tema de la violencia, la violencia como forma de acción política. El mileísmo es tremendo. Bueno, las cosas que ha dicho Milei de un montón de gente, la descalificación, el insulto, el agravio. ¿Y dónde ves el peligro? Porque es una violencia verbal, digamos. Sí, pero es violencia igual. Y eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque arrancan eso por ahí una violencia verbal y después es el pie
para que cualquiera vaya y tome la violencia ya de forma física. Me parece que hay que estar muy atentos a eso. Y el presidente hace culto de esa violencia, de la violencia política. Y el kirchnerismo también tenía una idea, incluso hasta la defensa de lo que fue los 70, ¿no? Esa valoración, sobrevaloración de los militantes de los 70 que habían creído que la violencia era el camino para la acción política, ¿no? Como si eso no estuviera para cuestionarse. Y nosotros desde el radicalismo, lo decía Alfonsín, somos la vida, ¿no? Somos la paz. Era un camino a la libertad, a la paz. Entonces me parece que ese es el punto en el que nosotros le decimos al PRO, che, fíjense que esto no es lo mismo. Ahora, cuando, por ejemplo, vos tocas el tema de lo que pasó durante los 70, por ejemplo, se había llegado más allá de algunas diferencias puntuales o de algunas sobreactuaciones, como vos decís, en materia de algunas agrupaciones puntuales también, se había llegado a cierto consenso, que había temas que eran casi indiscutibles, pero no porque estuviera prohibido discutir, sino porque a nadie se le ocurría, ¿no? Y de repente empezaron a oírse voces que salían, no sé, o debajo de las piedras, o tenían timidez, o no sé, pero no creo que haya sido tampoco un pensamiento nuevo, eso estaba en algún lado dando vueltas, pero vuelve ese debate y nace una suerte de nueva grieta con todo este tema. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que por dos cosas. Primero, porque hay una decisión política, que es la misma construcción que te decía que tenía el kirchnerismo. El kirchnerismo creó un relato basado en esa estrategia sobre los derechos humanos, la centroizquierda, la revalorización de los 70 como forma de acción política, y el mileísmo quiere construir todo lo contrario, ¿no? La reivindicación de la violencia de derecha, ¿no? Cuando veíamos a Villarruel en un acto reivindicando, entre comillas, la dictadura, en el límite de la reivindicación de la visita de los diputados. La visita de los diputados a Astiz. No, son cosas que son... ¿Vos lo equiparás a lo que hizo el kirchnerismo? En la metodología, no es lo mismo exactamente, ¿no? Porque estamos hablando de la dictadura, ¿no? Eso es sustancialmente distinto. Pero bien. Sí en el fondo en la metodología, la construcción de un modelo político, de acumulación política. Es parte de su construcción de modelo de acumulación política. Y van con eso, van con las políticas contra las minorías. Entonces, es parte de esa lógica. Y yo... creo que hay que estar muy atentos a todas estas cosas, porque estábamos atentos también cuando el kirchnerismo hacía abuso de esas posiciones. Entonces, me parece que hay que hacer lo mismo en este caso. Yo también creo. Y la segunda, que sí, que efectivamente, como decís vos, había voces que no se animaban a decirlo, pero que tenían ese pensamiento. Aparte, es lógico, la Argentina... pasó por esos tiempos y hubo gente que participó de esos eventos y hay gente que debe estar convencida de lo que está diciendo, sí. Y es un debate que para mí también estaba superado, pero bueno, lamentablemente parece ser que hay cosas que se vuelven a poner a discusión. Yo igual al debate no le tengo miedo, el debate bienvenido sea, mientras sea debate, bienvenido sea. En el Congreso Nacional no se pudo dar ese debate porque algunos miembros no sé si es un partido o la agrupación de diputados que lidera Pichetto, no dio quórum como para que se pudiera debatir en el recinto todo este tema. De alguna manera siendo funcional a dejar el tema de costado. Por supuesto, después vino lo de Alberto, en fin, como que las noticias se van tapando unas a otras, ¿no? Y en el fondo de todo esto, de estos debates así puntuales, está la gente, ¿no? O al margen más que en el fondo. La gente que tiene problemas porque los precios suben, porque la situación de la recesión es importante, porque si bien hay inflación cero también, o tendiente a cero, también la economía no ayuda y se explica muchas veces esa baja inflación por la inactividad económica. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Quién la representa? Porque hoy no veo ni que el gobierno claramente parece haberlos abandonado. Y la oposición está tan en otra, y en esto meto también al radicalismo, que parece que están con otra agenda. Mira, yo te lo tomo esto porque es un dato de la realidad, ¿no? Y eso uno lo que no puede hacer es esconder la realidad. Y yo lo que sí veo, que te decía que el mileísmo ingresa a la política y genera una disrupción importante, que deja descolocado a todo el sistema político argentino. Te decía, el PRO con riesgo de subsistencia. Nosotros con un sujeto social que quiso el cambio y que por ahí lo acompañó muchos militantes o
o simpatizantes del radicalismo lo habrán votado a Milei pensando que era la salida en contra del kirchnerismo, Sí, sí. y de golpe se enteran que hay un montón de cosas que no son nada similares a lo que plantea el radicalismo. Sí, sí, o lo que planteaba Milei mismo en campaña. Y por el otro lado el kirchnerismo, que lógicamente viene de un fracaso en un gobierno, y al fracaso del gobierno se le agregan todos estos condimentos que estamos viendo estos últimos días, que son terribles, con lo cual todo el sistema político está en crisis. Y el único que parece estar parado en algún lugar cómodo es Milei. Yo creo que en estos tiempos de transición uno tiene que tener la cabeza abierta y empezar a ver un poquito más allá de lo que pasa. Como decías, che, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Por qué la gente está en esta situación de crisis económica y la está pasando mal? Porque la está pasando mal. Y aún así hay un sector importante de la población que acompaña al gobierno, ¿no? Bueno, y en ese análisis está también una crítica a los otros sectores políticos que no han podido representar ese descontento. Sí, pasa por ahí más que por poner el ojo en la gente, ¿no? Exacto. Y nosotros tenemos que empezar a representar eso también, ¿no? Como dirigentes políticos, esa voz que lentamente se va a ir alejando del gobierno, porque si el gobierno, estas cosas que planteaba Milei, viste que Milei planteaba como si todos eran unos tontos y él era un fenómeno, por no decirlo de otra manera, ¿no? Sí. Por no usar lenguaje mileísta. Exactamente, sí. Y ellos llegaron y tenían todas las soluciones. Ahora parece ser que no eran tantas las soluciones y que las cosas son más difíciles, ¿no? Y en ese no resolver las cosas, la gente se lo va a poner en un momento. Bueno, hasta ahora con la inflación va bien, hay que dar un aplauso en ese punto porque el gobierno en ese tema va bien. Pero en el tema de la actividad económica y el resto de los temas de la Argentina, la cosa no está bien, no está, está bastante difícil. Lo dicen los índices, ¿no? Y la actividad económica al final es lo que determina que a una sociedad le vaya bien o no le vaya mal. Así que con eso creo que me parece que bueno, el gobierno va a tener que ponerse a trabajar en ese tema. Y si no lo soluciona, la gente buscará el vehículo electoral, pero le va a dar un castigo al gobierno por eso. Tenés más del 50% de la gente por bajo de la línea de pobreza. De ese número el otro día lo veíamos acá con un sociólogo que arriba del 63% cuando medís son chicos. Que están debajo de la línea de pobreza, 60 y pico % chicos, o sea, la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Es terrible, ese era un eslogan del Frenapo en algún momento, pero que hoy por hoy está más vigente que nunca. Digo, está en una situación sumamente complicada, ¿no? Muy, pero muy complicada, pero ya eso ya no tiene que ver con la política, no directamente con la política electoral, tiene que ver con la vida cotidiana de un montón de argentinos. Aparte viene dándose que es sostenido, que no. Y yo ahí intento pensar que hay cuestiones más estructurales, que por algo no se solucionan. No es que, yo no creo que todos los gobiernos que vinieron, no sé, el de Cristina, el de Néstor, el de Macri, el de Alberto, este mismo, tengan per se malas intenciones para con los argentinos. Yo creo que hay condiciones que la política no termina de resolver, que son estructurales. Y para mí hacen a la salida definitiva de la Argentina. Esta idea, se ha dicho mucho, ¿viste? Pero de acuerdos de políticas públicas a largo plazo, ¿viste? Y eso, cuando la Argentina ha podido tener un acuerdo de política pública, ha sido exitoso. Recuerdo ahora la que es exitosa seguro, que es el tema de la vida democrática, ¿no? Uno ve la democracia actualmente y dice, hace 40 años que estamos en democracia, pero no fue siempre así. No, bueno, los consensos que se llegaron a cabo para reformar la Constitución en el 94 fueron extraordinarios y permitieron que esa Constitución siga vigente. Y una Constitución, se modernizó muchísimo la Constitución. Bueno, esos puntos me parece que la Argentina tiene que ir a empezar a resolver. Y la UCR, para estos últimos 5 minutos que nos quedan, ¿qué papel tiene en todo este marco que me estás pintando? Y nosotros tenemos que ir ahora a un camino de encontrar ese justo equilibrio en un planteo que tenga que ver con el desarrollo económico, con la idea de cambios en la matriz económica, sin inflación, con crecimiento, con un Estado mucho más chico pero eficiente, pero no sin Estado, con una desregulación importante en algunos sectores de la economía, pero sobre todas las cosas también con un modelo de inclusión social, que entienda que el que la está pasando mal, el Estado está para acompañar al que la pasa mal, y un modelo que permita generar
un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es de largo plazo. Instituciones fuertes, un sistema judicial independiente y poderoso. Eso va a hacer que, en definitiva, la Argentina y nosotros como radicales tenemos que estar en ese lugar, tratando de construir ese que son espacio. esas típicas banderas, ¿no?, del radicalismo, que bueno, que en el caso de los derechos humanos, quizás porque era un tema tan general que según dicen algunos, se las terminó robando el kirchnerismo. No las robó, pero porque son de todo. Porque son de todo, sí. Pero digo, esos valores que definiste recién son claramente radicales y se vieron quizás también en la última movilización con respecto a la defensa de la universidad pública, ¿no? Ahí se volvió a oler ese aroma a radicalismo. Y claro, sí, estábamos nosotros siempre cercanos a los temas educativos, la reivindicación de la educación pública. Ahora estamos de paro, ¿no? Sí, con de paro, la universidad, sí, otra vez volvió para atrás. Insisto con esto, la educación pública no es solo la educación, es un modelo de pensar el mundo y la sociedad. Es la herramienta para construir una movilidad social ascendente, para que el pobre no tenga predestinado ser pobre, ni el hijo del pobre ser predestinado a ser pobre. La educación es el vehículo para el ascenso social. Entonces, para nosotros es importantísimo que un gobierno le dé prioridad a la educación. Por eso, ahí son puntos de desencuentro con el gobierno nacional. Y yo creo que nosotros tenemos que marchar hoy, en este tiempo, a un encuentro con otras fuerzas políticas que nos permita construir una alianza que tenga como límite el mileísmo en un punto y el otro punto el kirchnerismo, ¿no? Porque estas similitudes que te digo, ¿no? Y en ese, sé que es difícil, sé que por ahí la gente no está dispuesta a escuchar este discurso, pero yo creo que nosotros como partido político tenemos que tener un posicionamiento claro en virtud de nuestros valores también. Y también, bueno, nos quedan 10 segundos, pero yo planteo la elasticidad que tiene que darse en ese marco, ¿no? Digo, porque no todos los libertarios o liberales son libertarios, ni todos los peronistas son kirchneristas. No, claro, sí, por supuesto. Yo siempre hay que ser, en eso hay que ser lo más amplio posible, ¿no? Y tener un discurso. Pero sí tener este límite, ¿no? Que es esto no lo quiero para la Argentina. No lo quería antes. Y tampoco lo quiero ahora. Yo te decía, no lo quería a la libertad, los ataques a los medios de comunicación, los criticaba antes, los critico ahora también. No es que uno pueda cambiando de posición solo porque cambia el gobierno. Tal cual. Chau, Martín. Gracias por la invitación, Pablo. No, por favor. Nos vamos, perdón por el... no, todavía no, mirá, me quedaban 30 segundos. Entonces nos vamos como corresponde, en tiempo, en forma, despacito. Gracias, Martín Ocampo, nuevamente por haber estado acá en Tendencias. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Chau.